Hola, muy buenos días. Espero que todos hayan amanecido muy bien, con un corazón pacífico, una mente tranquila y clara, y con una sonrisa en el rostro, y contentos porque estamos todavía vivos, y esto significa que es una oportunidad para seguir creciendo en la esperanza de mejorar nuestras vidas, un día a la vez. Pues bueno, siéntanse bienvenidos todos. Y hoy, ¿verdad? Está Marla con nosotros, quien estará coordinando las lecturas y asimismo el compartimiento. Vamos a ver el tema de hoy que lo hemos puesto como parte del 11.º paso. Buscamos, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios como cada quien lo concibe, pidiéndole solamente que nos permita conocer su voluntad y nos dé la fortaleza para cumplirla. Me encanta ese 11.º paso porque me hace no ser religioso, ni dar una meditación como si fuera un religioso, sino más abierto a una realidad de un Dios vivo, de un Dios del cual yo no me avergüenzo de Él, ni Él se avergüenza de mí, de un Dios que hablamos así de tú y tú. Y esto significa que Él se baja a mi nivel de comprensión y le hablo como lo que Él es, mi Padre, mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi Sanador, mi Salvador, el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque tengo una relación consciente, con entendimiento, con conocimiento acerca de Dios. Bueno, estamos en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un foro fuera de serie. Así que comenzamos con la meditación de hoy. Adelante, Marla. Claro que sí. Buenos días, compañeritos, y voy a leerles la reflexión del 17 de febrero del Banco de la Fe y está basada en Segunda de Crónicas 15:7 y dice así: Pero esfuércense ustedes y no desfallezcan. Sus manos, pues, hay recompensa para su obra. Dios había hecho grandes cosas para el rey Asá y para Judá, pero ellos permanecían siendo una nación débil. Sus pies eran vacilantes en los caminos del Señor y sus corazones muy indecisos, de tal forma que necesitaban ser advertidos de que el Señor estaría con ellos mientras ellos estuvieran con Él, pero que si lo abandonaban, Él también los dejaría. También se les recordaba del reino hermano y cuán mal le fue en su rebelión, y cómo el Señor había sido misericordioso con ese reino cuando mostró arrepentimiento. El designio del Señor era confirmarlos en su camino y hacerlos fuertes en justicia. Lo mismo ha de ser con nosotros. Dios merece ser servido con toda la energía de que seamos capaces. Si el servicio de Dios es digno de algo, entonces es digno de todo. Encontraremos nuestra mejor recompensa en la obra del Señor si la llevamos a cabo con resultados, si la llevamos a cabo con resuelta diligencia. Nuestra labor no es en vano en el Señor, y lo sabemos. Una obra a medias no traerá recompensa, pero cuando entregamos nuestra alma entera a la causa, veremos la prosperidad. Este texto fue enviado al autor de estas notas en un día de una terrible tormenta y le surgió avanzar a todo vapor con la certeza de llegar a puerto a salvo y con una carga gloriosa. Ahí termina nuestra reflexión. No solamente la referencia era con el rey Asa,
como advertencia. Estaba el reino del sur y el reino del norte. El reino del sur era pues el reino de Judá, que estaba en Jerusalén. El reino del norte era Israel, el reino que desobedeció, del cual se divorció Dios de esas 10 tribus. Y digo 10 tribus porque dos se quedaron en Jerusalén, que fue Benjamín y Judá, y parte de la tribu de Leví, parte del sacerdocio de la tribu de Leví. Así que ellos dos se quedaron en Jerusalén y que fueron adoptados por Roma. Asa, este rey, estaba teniendo dificultades y tenía que salvar esas dificultades. Pero la advertencia de que si se entregaban verdaderamente a Dios, Dios estaría con ellos. Pero si se alejaban de Él, Él también se alejaría de ellos. Estamos hablando del antiguo pacto, no del nuevo pacto. Lo cual quiere decir que cuando hablamos del antiguo pacto, estamos hablando del pacto de carne, donde Israel representaba la mano de Dios en la tierra. Ellos representaban a Dios en la tierra. Ese era el pacto. Por eso su deber era la obediencia completa, la entrega con toda sinceridad a este Dios vivo. Sin embargo, esto tenía que verse a través de la historia. Y a través de la historia, pues tampoco dieron la medida. El reino de Judá no dio la medida, pero quedó un remanente pequeño a través de Jesucristo, el Salvador. Fue a crear un remanente con un pacto diferente, el pacto de la fe. Ya no era un pacto en carne, sino era un pacto espiritual, donde se abría la puerta para todas las naciones. ¡Qué maravilla! Así que no solamente esa advertencia fue para Asa, sino también fue para Salomón. Y Dios demostró que su palabra se cumple. Salomón se apartó de Dios y Dios se apartó de Salomón. En aquellos tiempos el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos, sino que eran inspirados y el Espíritu caminaba con ellos cuando ellos obedecían y se alejaba de ellos en la desobediencia. En el pacto de la gracia las cosas no son de esa manera. En el pacto de la fe nosotros entramos en un pacto a través del conocimiento y entendimiento de los valores del reino de Dios y aceptamos ser parte de ese reino a través de la puerta que es Jesucristo y el bautismo. Recibimos perdón de pecados, recibimos el Espíritu Santo y empezamos a crecer en limpieza, en santidad y tenemos un pacto con Dios de protección. Para que nosotros entrenemos en este campo de amparo, entrenemos y si resbalamos, Dios no lo toma en cuenta. Dios no se va de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha sellado con su Santo Espíritu. Sin embargo, alguien, a pesar de conocer, saber, entender y practicar la palabra del Señor, pudiera darle la espalda a Dios. Y esa persona, ya teniendo un pacto con Dios, esa persona no volverá a tener otra oportunidad, sino que será destruido para siempre. Así que hagamos un pacto
de fe con Dios, crezcamos en conocimiento, en obediencia y permanezcamos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para no ser destruidos. Judá no iba a ser destruido porque era un pacto de carne, era un pacto de letra, de leyes, pero ahora no era así. Ellos tendrán la oportunidad que no pudieron tener, oportunidad que hoy nosotros tenemos. ¿Cuál oportunidad? De tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Esa es la diferencia como hijos de Dios. ¿Qué deseas tú? Yo quiero permanecer. Gracias. Continuemos. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Y bueno, vamos a empezar este estudio que está basado en Juan 16:8. Ahí fue donde nos quedamos la vez pasada, pero les voy a leer un poquito atrás solo para recordar de qué el compañero Víctor nos estuvo hablando la semana pasada. Así es de que voy a leer desde el 1, que dice así: esto no se los dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si me fuera, el consolador, porque si no me fuera, el consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, se los enviaré. Hasta ahí fue donde el compañero Víctor nos habló la semana pasada y la lectura de hoy dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Amén. Tiene su micrófono cerrado, Víctor. Mm, Yo espero y tú esperas. ¿Por qué? Porque estoy hablando solo. Este, Vayamos a los dos primeros versículos que leíste después de los que ya se habían leído. Claro que sí. El 8 y el 9, que dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Ahí Y de termina. justicia Y de justicia por cuanto voy al Padre y no me verás más. y de juicio. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ok. Jesús estaba hablando acerca de que después de su resurrección, sus apóstoles y otros allegados a él, otros discípulos, 120 se nos da a notar en la escritura, recibirían pues el Espíritu Santo.
este poder que daría testimonio a través de nosotros, daría testimonio y convencería al mundo de pecado. Y esto es importante porque no es la persona la que convence a otra persona de pecado, de haber quebrantado, violado la ley de Dios y estar separado de Dios. Muchos viven engañados de ser hijos de Dios y de estar con Dios, pero no han seguido la regla del Cordero de Dios, sino que han seguido sus propias creencias, su propia cultura, su propia mala información que han recibido de de otras fuentes y no de la Escritura. Cuando corroboramos lo que la Escritura dice, es ir a la voz de Dios para ver si esto que decimos es real o no. Sí, el Consolador, el Espíritu de Dios, la esencia de Dios en nosotros como sus hijos, porque hemos sido engendrados por Dios, hoy en día, Él tiene un pacto con nosotros y nosotros tenemos un pacto con Él y como testimonio ya no es el libro de los pactos, por así decirlo, sino que es como testimonio y como unción es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos hace recordar la palabra de Dios y nos hace recordar lo que ha de venir, lo que ya vino, lo que es hoy y de lo que ha de venir, porque hemos analizado su palabra y hemos corroborado su amor con nosotros de manera constante. Por eso, creer en nosotros mismos y decir, bueno, yo también soy criatura de Dios, yo también soy hijo de Dios, puede ser que sí, hijo de Dios como creación, pero no hijo de Dios engendrado, que es diferente. Cuando se es engendrado, se conoce la enseñanza doctrinal que fluye de la boca del Cordero, que fluye de la boca de Cristo y no fluye de la boca del hombre, sino del Cordero que convence a las personas que han de ser llamadas, que han de ser escogidas entre la multitud para llegar a ser hijos de Dios. Y Jesucristo los prepara a través de su palabra y les da un entrenamiento acerca de la escritura y sus doctrinas, sus enseñanzas. Cómo llegar a ser cristiano, cómo pertenecer al reino de Dios, cómo comprender sus profecías, cómo vivir a la altura de Dios aunque seamos imperfectos, cómo crecer en gracia y santidad delante de la presencia de Dios. Todas estas cosas el mundo no las comprende a cabalidad. Regularmente me han preguntado, ¿y usted qué propósito cree que tenga Dios para mí? Pues el mismo propósito que tiene para mí y para todo aquel que a Él venga. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que llegues a ser un hijo, una hija de Dios, que te santifiques, que te purifiques, que recibas al Espíritu Santo, que tus pecados sean perdonados y también, naturalmente, que al final Él va a dar el don de la perfección y seremos nacidos como hijos de Dios perfectos, como seres espirituales perfectos,
como Dios es perfecto. Ese propósito tiene Dios para toda la humanidad y eso debería de bastarte. Lo demás, que las señales, cualquiera puede tener señales, pero no cualquiera puede ser hijo de Dios. Y luego, los frutos, pues esos no cualquiera puede tener, frutos del Espíritu, porque primero tienen que tener el Espíritu de Dios para lograr los frutos del Espíritu. Son cosas diferentes. Entonces, el propósito de Dios es que nosotros nos desarrollemos a su imagen y semejanza, como dice el paso número 6. Todo aquel que está intentando practicar este programa una y otra vez se puede decir de él que está tratando de crecer a imagen y semejanza de su Creador. Por eso es importante para nosotros darnos cuenta que el Consolador, el Espíritu de Dios que está en nosotros, redarguirá de pecado. ¿Por qué? Porque su palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de doble filo que profundiza hasta, hasta los tuétanos, atraviesa los huesos y hasta los tuétanos y discierne el alma y el espíritu. Discierne lo que es la carne y lo que es el espíritu. Y nos enseña a comprender los deseos del corazón y los pensamientos del hombre. Por eso la palabra de Dios, en conjunto con el Espíritu de Dios, hace que nuestras facultades mentales sean más prósperas que el común denominador de las personas. Y no es presunción, sino que es necesario. Dice que ha venido para poner juicio y que ha sido destronado el enemigo, el gobernante de este mundo. Algunas personas preguntan, si ha destronado al gobernante de este mundo, ¿por qué sigue gobernando este enemigo? Bueno, nosotros no estamos combatiendo con él. Estamos rompiendo las cadenas que él tiene o trata de poner dentro de nosotros. Usamos el escudo de la fe, el conocimiento y la comprensión de lo que la salvación significa. Comprendemos el poder del Evangelio como de su palabra y la protección que Dios nos da para que ese enemigo no nos destruya. Así que dentro de estos valores comprendemos la importancia de llevar la buena palabra, la buena semilla a todas las personas. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué está gobernando? Bueno, sobre él hay un gobierno más grande que es el reino de Jesucristo. Así que este reino más grande, el reino de Jesucristo, este enemigo está sujeto a eso. Hoy en día hay un juicio contra los verdaderos cristianos. El enemigo que aún está gobernando va constantemente a hablar con Dios para acusarnos de los errores o las fallas que nosotros tenemos, pero recuerden que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario puso un decreto que nos era contrario y que lo clavó en la cruz. ¿Y qué fue ese decreto? La muerte. O sea que la muerte no tiene poder sobre nosotros. No, no es que seamos inmortales, no. Es que podemos morir físicamente, pero viviremos espiritualmente. Por eso la muerte es un espantajo, porque lo que pretendemos es la inmortalidad y no
ser simples mortales. En esa esperanza navegamos los hijos de Dios, en la esperanza de la resurrección, en la venida del Señor Jesús. Este enemigo ha sido derrotado. Y vamos a recordar por qué y en dónde dice la Escritura esto. Vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo del 13 al, al 16. Vamos a recordar esto que es importante para nosotros. Colosenses Colosenses, 13 al 16. muy bien. Colosenses 3 al 16. Colosenses 3 16. Dice así. A ver, no, ¿cuál No, es? Perdón, yo me equivoqué. Es Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 16. perfecto. Gracias. Dice así. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. Aquí está hablando el apóstol Pablo y nos está diciendo que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que hemos sido perdonados por el pacto que tenemos con Dios, hemos sido perdonados y que Jesucristo rompió con el pecado. Hemos sido perdonados, nuestros pecados han sido perdonados y rompió con el pecado. El poder del pecado era la muerte. La paga del pecado es muerte. Esta ley nos era contraria a nosotros. Pero hoy esta ley no tiene vigencia a aquellos que tienen el pacto de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso de no pecar, de no transgredir la ley de Dios, pero si tropezamos, tenemos el perdón de Dios porque vamos con toda sinceridad a hablarle de lo que está pasando en nuestros corazones y a corregir ese mal y vamos a creciendo así en santidad. Santidad significa limpieza. Vamos limpiándonos cada día más hasta alcanzar la estatura que podamos alcanzar antes de la venida del Señor Jesús o antes que se nos pare el reloj de este cuerpo físico. Bueno, aquí nos habla, ¿verdad?, que Él triunfó sobre las autoridades y las potestades que andan en los aires. Él destronó al enemigo, le arrebató las llaves de la muerte. Por eso al oír la voz de Cristo, los que estén en el mar saldrán y los que estén en la tierra saldrán a la voz del Señor Jesús. Y así será la resurrección de los muertos. Volverán a la vida, a la voz de Jesús en su venida. Ahora bien, ¿por qué el rey que es enemigo de Dios, sigue gobernando hoy? Porque está en un poder transitorio.
¿Qué es un poder transitorio? Es como cuando tú, en tu país, donde quiera que estés, hacen una votación por el presidente que desean y entonces hacen esa votación y ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente, de que una vez que han sido votados y ha sido el presidente electo y el presidente todavía tiene de ahí otros 100 días para poder tomar el poder, después de ser electo, para poder tomar el poder, tiene un tiempo de transición, un tiempo de cambio para que el otro gobierno llegue y tome autoridad sobre todo, sobre toda esa república o reino. Lo mismo sucede aquí. A la venida del Señor Jesús, Dios está ahorita preparando a todo su séquito, a todos los que van a gobernar con él. Bueno, al término de este gobierno, del enemigo que está gobernando todas las naciones, al término de esto llegará el Señor Jesús y entonces va a derrumbar completamente el reino del enemigo y será puesto preso por 1000 años. Será puesto preso y Jesucristo tomará toda la tierra y va a preparar a todas las naciones para que haya una publicación de su palabra, de su evangelio, donde no habrá otra religión de ninguna índole, solamente Cristo Jesús y sus gobernantes, que serán seres inmortales. Así es que nadie va a poder hacer guerra contra ellos. Este reino va a permanecer para siempre, dice Daniel en el capítulo 2, versículo 45. Nos habla acerca de que este reino, del 42 al 45, nos habla de que este reino va a permanecer para siempre y no será derrumbado por nadie jamás. Jesús promete a sus apóstoles que cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo, ellos tendrán acceso al Padre y que ellos van a poder escuchar a través del Espíritu Santo que poseen, van a poder escuchar los arreglos de Dios. Van a poder escuchar los arreglos de Dios en el tiempo y forma, en el momento en que van a ocurrir las cosas y se nos dará a conocer a través de su Santo Espíritu esta acción. Sin embargo, millones y millones de personas no van a creer en el verdadero Evangelio de Dios y harán guerra contra Jesucristo en su venida. A esta gran lucha se le conoce regularmente como Armagedón o el juicio sobre las naciones. Por eso es importante que haya ese evento que desde el punto de vista humano será cruel, pero desde el punto de vista de Dios será justicia y juicio. Justicia y juicio para las naciones, sin duda. Entonces, va a redarguir de pecado. Justicia son sus mandamientos y su juicio es su sentencia. Y las sentencias para uno será, vengan y tomen posesión del reino, y para otros va a ser, entren al reino como ciudadanos, y otros no resucitarán, sino que se quedarán en las tumbas
hasta que pase el milenio y allá van a resucitar ellos para ser destruidos para siempre en el lago de fuego. Aquí vemos pues la importancia de que nosotros trabajemos hoy con el pacto de Dios, que sigamos lo que dice el paso 11 claramente. Busquemos a Dios a través de la oración y la meditación. La meditación no es poner los ojos como de huevo, ¿no? No, 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 huevo cocido, ¿verdad? No, 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 no. La meditación no es poner su mente en blanco y hacer bu. No, 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 eso no es meditación. La meditación empieza en el 10.º paso. ¿Qué hace el 10.º paso? Inventarios. Meditamos cómo es nuestro comportamiento para detectar, admitir y corregir. En otras palabras, ¿qué estamos haciendo? Estamos juzgándonos a nosotros mismos bajo la voluntad de Dios. Detecto que aquí hay un pecado. Admito que estoy mal en este aspecto y corrijo. No quiero seguir quebrantando la ley de Dios. Detecto, admito y corrijo. Ahí está la meditación. Los inventarios es una meditación acerca de nuestra situación espiritual, nuestro gobierno emocional que debemos de tener, el poder del dominio propio. Debemos lograr. Y el dominio propio no es sobre mí propiamente, sino sobre el instinto natural. Porque el instinto natural desbocado, ¿qué es lo que forma defectos de carácter? ¿Qué es un defecto de carácter? Un defecto de carácter es, es un pecado, dice Bill W., ¿no? Defecto de carácter o pecado. ¿Y qué es un pecado? Es una conducta negativa del hombre. ¿Y qué es en términos emocionales? Es una memoria de reacción. Eso es. Entonces, ¿qué significa todo eso? Significa que tenemos que cambiar la identificación de esa memoria de reacción negativa y poner una memoria de reacción positiva. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con el conocimiento de Dios. Y Dios nos da la estrategia y nos da las palabras y nosotros entramos en una obediencia donde nuestro cuerpo sufre porque está acostumbrado a quebrantar la ley de Dios y nuestro cuerpo sufre. Pero después de un poco tiempo de estar practicando una y otra vez, hacemos un nuevo hábito en nuestra forma de reaccionar, de pensar y de actuar y hemos vencido. Hemos vencido al defecto de carácter o pecado en nuestra carne. Entonces la meditación y la oración son para vencer. Por eso dice, en el 11.º paso dice, buscamos a través de la oración y la meditación. ¿Qué buscamos? ¿Sí? Tener conscientemente claro quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios de mí, cómo está trabajando en mi persona y qué tengo que hacer yo para acercarme a Dios. En otras palabras, en el 11.º paso dice, pues, buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente, con entendimiento, con conocimiento, con razonamiento, ¿verdad? ¿Qué buscamos? Que nos dé a conocer su voluntad, que nos diga, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y luego que nos dé, ¿qué? La fuerza, el poder, el espíritu para lograr practicar lo que Él me está pidiendo. ¿Mm? Qué hermoso es esto,
cuando lo vemos claramente de que la meditación no es solamente alabanza, adoración, no, no, no. La meditación va mucho más profundo mucho más profundo. Es una transformación interna la que nos va a llevar, la meditación nos va a llevar a un crecimiento espiritual conforme a la semejanza del Creador. Yo escucho a muchas personas que me hablan de meditaciones y cuando entro ahí, y no, yo encuentro un lío ahí. No hay una, no hay un orden, no hay un objetivo claro. Cada quien agarra para su propia cuerda, pero no, eso no es así. Cuando nosotros aprendemos a meditar como los apóstoles meditaban, como Jesucristo meditaba, tenemos una noción diferente de las cosas. No me voy a poner en mente en blanco para que entre quién y descuidar mi mi casa, el templo de Dios, para que entre el enemigo con un caballo de Troya y me destruya. No, tengo que romper con eso. Y vamos a entender este asunto de una meditación racional. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en en Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2. Vamos a recordar este pasaje. Dice así. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. Amén. Agradable y perfecta es la creación de una virtud. Alimentar una virtud. Cambiamos el defecto de carácter por una virtud. La soberbia la dejamos en orgullo, está bien, la dejamos en orgullo. Orgullo no significa altivez. Orgullo significa que estoy encantado con el reino de Dios, que me siento contento, exultado, que me siento enamorado del reino de Dios. Y por eso estoy orgulloso de mi Rey, Jesucristo, y de mi Padre, el eterno Dios de los ejércitos, quien envió a Jesucristo. Y agradecido porque me ha dado de su Santo Espíritu. ¿Cómo no voy a estar orgulloso de las obras de Dios? Si Él se siente orgulloso de los hijos que guardan sus mandamientos, ¿por qué no he de estar orgulloso yo? ¿Verdad? Y no es para mi vanagloria, sino para honra y gloria del eterno Dios de los ejércitos. Reconocer su poderío en mí y reconocer su poderío en otros hermanos y reconocer su poderío en el pasado, en el presente como en el futuro, eso es grandioso. Estamos orgullosos de ser parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque nos lleva a un bienestar. Pero regresemos aquí al versículo que dice que pongamos nuestros cuerpos en abstinencia, en culto. Culto significa sacrificio. Entonces, que nos pongamos en un sacrificio, ¿verdad? Porque estamos absteniéndonos de quebrantar la ley de Dios y sufrimos porque estábamos acostumbrados a quebrantar la ley de Dios y sufrimos. Y luego dice, transformen, dice, no se
acoplen a la forma de vivir de esta sociedad, no, sino transformen su entendimiento, onceavo paso, transformen su entendimiento, ¿sí? Abstenerse y transformar el entendimiento. Ahí están los valores. Abstenerme de reaccionar y cambiar el valor de esa memoria negativa para que reaccione positivamente a mi favor. Entonces, ese cambio va a ser doloroso, pero vale la pena porque voy a desarrollar una virtud. Y entonces vendrá para mí un bienestar grande y comprenderé lo que Dios me estaba diciendo que hiciera, que era para mi bien, para mejorar mi vida, para que yo esté enteramente preparado para hacer toda buena obra. Qué interesante, ¿no? Entonces, dice pues que hagamos esto porque esto es nuestro culto racional, dice la palabra del Señor. O sea que esto es nuestro sacrificio racional. ¿Cómo es racional? Desde nuestro pensamiento, que es mi herramienta para transformar los conceptos negativos y falsos que están en mí, derribarlos y poner el fundamento que Dios me da como verdad. La verdad de Dios en mí me hace libre. Y es justamente rompe el encadenamiento de qué, de mi defecto de carácter. ¿Y qué me da a cambio? Una virtud. Esa es la transformación que tengo que sufrir, hacer morir la reacción negativa en este cuerpo mortal. Y muchos no están dispuestos a hacerlo, sino que siguen jugando a la recuperación, al avance. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. Pero ¿realmente hay progreso? ¿Realmente has vencido? ¿Tienes dominio propio? ¿Hay en tu mente tranquilidad y paz? ¿O sigues peleando? ¿O sigues odiando? ¿Hay realmente perdón en tu espíritu? ¿O sigues luchando contra eso? Porque todavía no te ha amanecido la gracia de Dios en tu vida. Sigues estando en el mismo punto. Llevas 8 o 10 años haciendo cuartos y quintos pasos y no avanzas. ¿Por qué? Porque no es el cuarto y el quinto paso lo que me va a liberar. Ese me hará comprender el trabajo que tengo que hacer más adelante. ¿Qué es lo que Dios, cuál es la obra de Dios en mí? ¿Y y qué punto de esta obra tengo que hacer yo? Dios es el rey y yo soy su siervo. Y si Él dice yo hago, ¿acaso no lo obedeció así el verbo de vida? Cuando Dios le dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y entre los dos lo hicieron. ¿Acaso no fue así cuando dijo Dios, hágase la luz? Y el verbo, con sus proyectos, con sus ángeles, hicieron la luz. Y pongan límites al mar. Y fue así. Obedeció el verbo en todo. El Padre no se metió con la materia, sino les dio la sabiduría, el poder, el espíritu, para que el verbo, juntamente con sus ángeles, lograran hacer todo este universo.
Todas las cosas a través de Él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho sin Él, sin el verbo de vida que luego se hizo humano y fue tentado en todo como nosotros y venció en su cuerpo al pecado y fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sacrificio espiritual que Él, Cristo Jesús, hizo, dio como a luz nuestro puente de salvación, nuestro puente de sanidad espiritual. Habría que comprender ese aspecto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Uno, no te vengues. Dos, no odies. Tres, practica el perdón y la tolerancia. Sé humilde. Que en tu mente no se aferre a querer ser juez y verdugo y jurado de la gente que te rodea. Deja ese juicio a Dios. La venganza es mía, dice Dios. Si tú logras hacer eso, vas a tener una mente tranquila y en paz. Y entonces tendrás una estima personal, justa y sabia, y tendrás un concepto claro de ti mismo, de lo que Dios hace en tu vida y de lo que tú sirves a Dios. Y entonces tendrás paz interior, tendrás paciencia. Y quizás no seamos perfectos, tal vez en algún momento nos resbalemos, pero para eso tenemos también el 10º paso. Detecta, admite y corrige. Acércate a mí, dice Dios, y yo me acercaré a ti. Ven y estemos a cuentas, dice Dios, y yo perdonaré todo eso. Pero no me dice que tengo que estar a cuentas con mi pasado toda la vida. No dice así, solamente una vez. Y él ha perdonado todo y absolutamente mi pasado, aunque el mundo piense diferente. Yo estoy en el reino de Dios y Él me ha perdonado. Así que lo que, que piensen los demás acerca de mi pasado es mi pasado. Mi presente está en Dios y mi futuro está en Dios. Y mi pasado ya no está en Dios porque he sido perdonado. Y cada presente estoy siendo justificado pues por la fe. Y por eso tengo paz para con Dios. Y este es un regalo de Dios. 10º paso. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque mi pasado total ha sido perdonado. Y cada día soy justificado por Dios, así como yo justifico a las personas que me ofenden o me hacen daño o hablan mal de mí. No los tomo en cuenta, porque Dios sabrá si los toma en cuenta o no. Yo no es mi trabajo. Ese es un trabajo de Dios. Él está velando por mí. Y eso siempre tengo que tenerlo presente en mi cabeza. Así que, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Veamos si tenemos oportunidad otros versículos. Bueno, para que se acabe este párrafo, nos quedan tres más. Dice así, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. ¿Y acaso no fue así?
¿Acaso no fue así? Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, y que en aquel Pentecostés Pedro se para y da su discurso, y las personas ahí fueron redargüidas por el Espíritu de Dios y se arrepintieron y fueron bautizados como 5,000 personas en ese momento. Ahora bien, ahí empezó la obra del Espíritu Santo. Ahora veamos, pues, ¿acaso no fue así como está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué dice Mateo 24? Pues habla de las cosas que han de ocurrir. Jesucristo nos da a conocer de las cosas que han de ocurrir en Mateo 24 y en Lucas. Y la profecía está en Salmos, en el Antiguo Pacto, pero también se cumple en el Nuevo Pacto. ¿O acaso no dijo la profecía en el pasado, en Isaías 9:6? Porque un niño nos es dado y el principado sobre su hombro, y llamarás a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y cuándo se cumple esto? Primeramente, en la venida de Jesús, cuando el Espíritu de Dios deposita la esencia de Jesús, del Verbo de Dios, la esencia del Verbo de Dios la deposita en María. Y después de eso, cuando él, Jesús, es bautizado y que el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y después de eso, sus obras, el juicio a Judá, a Israel, el juicio a Judá y a Israel, el cambio de pacto a través de su sacrificio. Pero ¿quiénes lo supieron? Los apóstoles. A los apóstoles se les dio la visión del futuro. ¿Qué dijo el apóstol Pedro cuando la gente estaba vendiendo sus posesiones porque pensaban que pronto iba a ser el fin? Vendían sus posesiones y hacían amistad entre ellos, y era un comer juntos y estar contentos, etcétera. Pero alguien vino y dijo, vengo aquí a traer mi heredad. Ananías vino ahí. ¿Y qué sucedió? Le dijo, ¿de verdad en tanto has vendido la heredad, Ananías? Le dijo Pedro. Le dijo, sí, en tanto la he vendido. ¿Por qué le has mentido al Espíritu Santo? ¿Por qué le has mentido al Espíritu de Dios? ¿Quién le dijo a Pedro eso? ¿Quién le habló así a Pedro? Que en ese momento tenía que hacer un juicio sobre esa situación, que Dios lo estaba usando. Y para testimonio a todos, le dijo, por cuanto has mentido al Espíritu de Dios, morirás. Y en ese acto cayó muerto. Llegó su esposa y le preguntó, oye, Zafira, tú dime, ¿es verdad que tu esposo vendió en tanto la heredad? Sí, 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 dijo ella. Pues mira, como le has mentido al Espíritu y así como están llegando esos jóvenes que se llevaron a tu esposo, así te llevarán a ti. Y en ese momento cayó muerta. ¿Quién hizo el juicio? ¿Pedro o Dios? ¿Qué dijo Pedro? El Espíritu Santo, que proviene del Padre, el juez de todos los hombres, es el que hizo el juicio. Pedro solamente fue un vocero del Padre. ¿Y qué es lo que dice en estos versículos? Ustedes en este momento no pueden llevar toda la carga, pero cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, entonces podrán llevar esta carga. Ahí está, esa gran responsabilidad del inicio de todas las cosas, que hoy estamos revalorando, atesorando y tratando de instruir para que comprendan ustedes la realidad de la palabra de Dios y no les den gato por liebre.
Así que, gloria a Dios en las alturas, paz a los hombres de buena voluntad, que el amor y la gracia del Señor Jesucristo estén en sus corazones y que la paz sea la que gobierne en ustedes. Mediten en esto y tomen decisiones de acuerdo a la Escritura sobre todas las cosas, porque ella es la palabra viva y eficaz y poderosa de Dios Altísimo. ¿O acaso el Padre y yo no somos uno? Dijo Jesucristo. Pensamos igual. Y lo que yo escucho del Padre, eso le digo a ustedes. Y lo que el Espíritu Santo escucha de Dios es lo que predicamos. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir a la parte subsiguiente donde ustedes van a compartir con nosotros, el que guste hacerlo, ¿verdad? Del tema que mejor le agrade. Si no quiere hablar de este tema que hemos estado exponiendo, usted puede hablar de otro tema, ya sea de su propia persona o de su propio entendimiento o alguna pregunta que usted tenga. Bueno, pero voy a dejar aquí a quien corresponde, a Marla, para que nos ayude en este asunto. Vamos a cerrar.